Entonces, continuando con nuestra revisión de patología biliar benigna, en este video vamos a hablar de coleocolitiasis y colangitis. Nuevamente nos basamos en las guías Tokio 2018, sin embargo también utilizamos UpToDate para especificar algunas cosas. Habíamos dicho entonces que la coleocolitiasis es la presencia de cálculos en la vía biliar en el conducto colédoco. Sin embargo, cabe resaltar que estos cálculos pueden llegar allí de dos maneras. La coleocolitiasis primaria va a ser aquella en donde los cálculos directamente se forman en ese conducto colédoco. Esta está favorecida por estesis biliar en pacientes que usualmente presentan infecciones biliares recurrentes. Sin embargo, esto suele presentarse en pacientes asiáticos. A nivel del mundo occidental, lo más común es una coleocolitiasis secundaria, es decir, pacientes que tuvieron colelitiasis o que tienen colelitiasis y algunos de estos cálculos lograron migrar hasta el conducto colédoco donde se alojaron. ¿Qué manifestaciones va a presentar la coleocolitiasis entonces? Cólico biliar y que las patologías anteriores, pero en este caso va a estar acompañada de ictericia. ¿Por qué? Porque si recordamos nuestra vía biliar y asumimos que un cálculo está alojado aquí en el conducto colédoco, vamos a darnos cuenta que todo ese contenido de la vesícula biliar, siendo ácidos biliares, bilirrubinas, va a estar aquí almacenado, es decir, va a aumentar la presión de la vesícula, la va a hinchar, lo que va a generar el cólico, pero asimismo, como está acumulándose también bilirrubinas, eh, va a generar que no se logren disminuir sus niveles séricos, por el contrario, se empiecen a acumular a nivel sérico las bilirrubinas, lo que va a empezar a generar una hiperbilirrubinemia y asimismo una ictericia. ¿Y qué pasaría si el cálculo estuviera un poco más abajo? No solo generaría esto, sino que incluso lograría obstruir la vía pancreática, generando la activación de las enzimas pancreáticas dentro del tejido pancreático y asimismo su autodegradación, que es lo que habíamos dicho en el video de pancreatitis aguda, si recuerdan, en donde una de las causas principales eran los cálculos biliares. ¿Qué otro signo al examen físico? Entonces vamos a tener un paciente con dolor de la palpación en el hipocondrio derecho, con ictericia, y ¿qué otro signo tenemos que tener en cuenta? El signo de Corbusier, en donde básicamente vamos a sentir una masa palpable, que es la vesícula biliar inflamada, cuando hacemos palpación a nivel del hipocondrio derecho. No siempre está presente y en algunos casos no es indicativa de coleocolitiasis, podría ser también indicativa de neoplasia, sin embargo hay que tenerla en cuenta. A nivel paraclínico que vamos a tener, como se está obstruyendo todo el flujo del contenido biliar hacia el intestino y como está almacenándose pues toda esta bilis a nivel de la vesícula y de la vía biliar distal, va a haber un patrón de colestasis que ya vamos a entender un poco mejor en nuestra tutoría de interpretación del perfil hepático. Sin embargo, ¿qué podemos saber de esto? Que se eleva la fosfatasa alcalina, se eleva la GGT y en algunos casos se podrían elevar las transaminasas. ¿Cómo vamos a sospechar entonces que un paciente presenta coleocolitiasis? Uno, que tenga las manifestaciones tanto clínicas como paraclínicas sugestivas que ya vimos. Dos, que el paciente tenga colelitiasis, porque como recordamos, la coleocolitiasis secundaria, es decir, cálculos que migraron de la vesícula al conducto colédoco es lo más común en el mundo occidental. Entonces, siempre que tengamos colelitiasis, tenemos que sospechar una coleocolitiasis. Y tres, una ecografía abdominal que por X o Y razón se tomó y encontraron hallazgos sugestivos de coleocolitiasis. El más frecuente o el más sugestivo es un colédoco dilatado con más de 6 milímetros de diámetro. En este caso, que tengamos alguna de estas tres, que tenemos que hacer, evaluar algo que se conoce como los predictores de coleocolitiasis. Hay unos muy fuertes, unos fuertes y unos moderados. Esto nos va a determinar el riesgo que tiene nuestro paciente de tener coleocolitiasis y asimismo escoger un tratamiento. Entonces, ¿qué predictores muy fuertes tenemos? Que el paciente tenga una imagen, principalmente una ecografía con hallazgos sugestivos, o mejor dicho, con un cálculo directamente evidenciable en la imagen. Dos, que tenga clínica compatible con colangitis. Tres, que tenga bilirrubina total mayor a 4 miligramos de cilitro. ¿Qué predictores fuertes hay? Que tenga bilirrubina total también elevada, pero ahora en un rango entre 1,8 y 4, o que tenga una dilatación de la vía biliar en la ecografía, como habíamos visto acá, mayor a 6 milímetros. Y como predictores moderados tenemos que tenga un perfil hepático alterado, bien sea transaminases o fosfatasa alcalina, principalmente esta, eh, por encima de 1,5 veces su límite superior de la normalidad, una edad superior a 55 años o una pancreatitis de origen biliar. De acuerdo al riesgo que nosotros encontremos, vamos a determinar entonces la conducta.
¿Y cómo vamos a establecer ese riesgo? Si el paciente tiene un predictor muy fuerte o dos predictores fuertes, vamos a decir que tiene un alto riesgo de coledocolitiasis y la conducta a seguir es una colangiopancreatografía retrograda endoscópica, en donde básicamente se hace una endoscopia y una vez se haya logrado alcanzar la porción del duodeno, se utiliza una especie de guía para ingresar por el esfínter de Oddi hacia el conducto colédoco y extraer el cálculo. Si el riesgo del paciente es bajo para coledocolitiasis, hablamos de este cuando el paciente no tiene ningún predictor y el manejo va a ser una colecistectomía, suponiendo que el paciente también cursaba con colelitiasis y digamos que extraer esa vesícula con los cálculos como ya habíamos visto en el video previo. Y en el caso en donde el paciente tenga un riesgo intermedio que va a estar dado por un predictor fuerte o cualquier cantidad de predictores moderados, vamos a realizar una colangiografía, una colangioresonancia magnética para determinar si es necesario o si confirmamos la presencia de cálculos y es necesario hacer la colangiopancreatografía retrograda endoscópica o si descartamos la presencia de cálculos en la vía biliar y podemos realizar la colecistectomía en caso de que ésta sea necesaria. Ahora, entrando a la última patología biliar benigna, la colangitis, recordemos que hablamos que esta era la inflamación de la vía biliar, como vemos en la imagen. En este caso, ¿qué vamos a encontrar? Nuevamente cólico biliar por el aumento de la presión en la vesícula, por esa acumulación de líquido. Nuevamente ictericia porque al estar obstruyendo la vía biliar se van a acumular las bilirrubinas. Y en este caso, como ya hay inflamación, ya vamos a tener un paciente que presenta signos de respuesta inflamatoria sistémica. Y esto nos va a determinar una triada que se conoce como la triada de Charcot, dada por dolor abdominal, ictericia y fiebre. Si bien esta triada no es muy sensible, sí es muy específica de colangitis. Y si queremos aumentar un poco tanto la sensibilidad como la especificidad, hay una pentada en donde se le agregan dos síntomas. A esta triada se conoce como la pentada de Reynolds. Y las dos manifestaciones adicionales son hipotensión y alteración del estado de conciencia. ¿Qué vamos a encontrar a nivel paraclínico? Nuevamente, perfil hepático alterado y en este caso ya vamos a encontrar una respuesta inflamatoria dada por leucocitosis y PCR elevada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Eh, Muy parecido a lo que habíamos visto en el video anterior con la colecistitis. En este caso tenemos que tener un indicador de colestasis, bien sea por ictericia, dada por bilirrubina mayor a 2, o por alteraciones del perfil hepático, cualquiera, fosfatas alcalina o GGT por encima de 1.5, su valor superior de normalidad. Uno de estos criterios, un criterio de inflamación sistémica dado por fiebre, PCR positiva, leucocitosis, y si queremos confirmar ese diagnóstico, debemos también tener un hallazgo imagenológico, dado por la dilatación del colédoco mayor a 6 milímetros o donde se vea una causa evidente de la colangitis, es decir, una construcción, un cálculo, un stent, etc. Una vez hayamos hecho el diagnóstico, igual que en colocistitis, debemos clasificar la severidad. Y nuevamente, vamos a considerar una colangitis aguda severa cuando presenta algún tipo de disfunción de cualquier órgano, una colangitis aguda moderada cuando presenta en este caso dos de las siguientes, dada por una leucocitosis o leucopenia, por una fiebre mayor a 39 grados, una edad mayor a 75 años, una hiperbilirrubinemia mayor a 5 miligramos de cilitro o una hipoalbuminemia menor al límite superior de normalidad por 0.7. Eh, y una colangitis aguda leve o grado 1 cuando no presenta ni criterios para grado 2 o para grado 3. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque de acuerdo al grado vamos a determinar el manejo. Y como les había dicho, entonces, ¿en qué consiste el manejo? En las colangitis agudas grado 1 o leves, vamos a iniciar antibiótico, las mismas recomendaciones que habíamos hablado con respecto a la antibiótico terapia en el video anterior, eh, y medidas de soporte dadas principalmente por líquidos y analgesia. Usualmente se deja 24 horas en observación con estas medidas y esto suele ayudar a resolver o suele resolver la colangitis aguda. Sin embargo, si a las 24 horas la clínica sigue mala, mejor dicho, si el paciente no ha mejorado en sintomatología, es necesario recurrir a un drenaje biliar. Posterior a esto se puede ya realizar, en caso de ser necesario, una esfinterotomía, una coledocolitotomía, en donde se abriría el conducto biliar y se extraería directamente el cálculo, y se debe proceder a manejar la etiología como tal de la colangitis en caso de que no sea una
colangitis por cálculos. En el caso de una colangitis aguda grado 2 o moderada, de igual forma tenemos que iniciar el antibiótico y las medidas de soporte, pero en este caso el drenaje debe ser lo más temprano posible, es decir, simultáneo al inicio del antibiótico y a las medidas de soporte. Adicionalmente, las guías de toque nos dicen grado 2-3, siempre debemos considerar la toma de hemocultivos y cultivos de vías biliares antes del inicio del antibiótico. Entonces, una vez hayamos hecho tanto el manejo médico como el drenaje, podemos proceder ahora sí a tratar la etiología. Y en el grado 3 o la colangitis aguda severa, nosotros vamos a nuevamente instaurar antibióticos, nuevamente vamos a realizar un drenaje temprano, es decir, eh, lo más antes posible y en este caso lo más urgentemente posible. Y vamos a proceder a instaurar medidas de soporte, ya que sabemos que hay disfunción orgánica, entonces si lo requieren ventilación, si lo requiere vasopresores, etc. Y posterior a esto, cuando el paciente esté mejor hemodinámicamente, procedemos a tratar la causa. Eso sería todo en cuanto a patología biliar benigna. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a nuestro canal para futuras revisiones.